al hombre más rico del mundo, el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, Elon Musk, multimillonario, hombre que conoce de Dios. Incluso en una entrevista él llegó a decir: yo conozco de Dios y yo lo estoy desobedeciendo porque yo sé que Dios es real. Pero él tenía una misión, y la misión de él hoy en día, la misión de él todavía está en su mente, es de él colocar al humano a Marte. Y él dice que su alma se va a perder por estar desobedeciendo a Dios, pero dice que su misión va a seguir. Últimamente, ahorita hoy en día, él compró la empresa Twitter, la famosa Twitter. Y el hombre dice que sí conoce de Dios, pero él va a hacer su misión y es colocar al humano a Marte. Amén. Y piensa lo que piensa igual que él, porque nosotros que estamos con Cristo pensamos diferente. Y ellos piensan que colocando al humano, la humanidad, por un viaje hecho por la NASA de $1,000, $5,000 por persona, colocarlo a Marte, ellos se van a salvar cuando venga Cristo. Lo que pasa es que ellos no se hacen esa pregunta. Muchos multimillonarios están haciendo túneles, búnker de alta seguridad, de tantos millones de dólares invertidos, porque ellos tienen un resguardo cuando venga el apocalipsis. Pero lo que no saben es que cuando Dios venga por su iglesia, nada en esta tierra va a quedar. Amén. Y volviendo al tema, Isaí pasa a sus 7 hijos delante de Samuel. Y Samuel dice: esto no es el ungido que Jehová dijo a mí. Y le pregunta Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? No, todavía queda uno, el que apacienta las ovejas. Ve y búscalo para que podamos sentarnos a cenar. Y fueron y buscaron a David. Cuando Saúl ve a David, que era hermoso, y Jehová le dice a Samuel: este es el ungido, que lo ungiera. Y lo ungió delante de sus hermanos. Quizás en ese momento los padres y sus hermanos sentirían envidia a los hermanos, porque ¿cómo se podía imaginar que David, siendo el último de los hermanos fuertes de batalla, iba a ser el ungido, el nuevo rey de Israel? Y lo que le agradó a Dios de David fue el corazón que tenía David, un corazón bueno, limpio. Que mientras David estaba apacentando las ovejas, David tocaba el arpa, David adoraba a Dios, hablaba con Dios, y Dios siempre estuvo ahí con él. Y ese era el encuentro que tenía Dios con David, porque le agradó cómo era David. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros le busquemos en el secreto, que demos todo por Él, porque primeramente está Dios y después está todo lo demás. Sin importar las necesidades, sin importar lo que vaya a acontecer, primeramente tenemos que poner los ojos en Dios, que es nuestro Salvador, nuestra esperanza. En Él es que tenemos que colocar nuestra esperanza, porque sin Dios somos nada. Siempre tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. ¿Qué éramos antes de que Dios tuviéramos con Él, que tuviéramos su camino? ¿Quiénes éramos antes? Por la misericordia de Dios, yo estoy aquí delante de ustedes, mis hermanos, porque no, desde mi infancia, siempre
he querido hacer conmigo lo que yo quería, haciendo las cosas del mundo, desobedeciendo a mi mamá. Y la Biblia dice: honra a tu padre y tu madre, que es uno de los mandamientos que manda la ley. Pero entonces nosotros, jóvenes, y desobedeciendo a nuestros padres, y siempre yo digo esta palabra y las aconsejo hoy a la juventud, por lo que tengo la oportunidad de hablar y decirle: hermanos, amen a sus padres, ámenlos, obedezcan, no sean desobedientes, porque no saben lo que hacen los padres. Ustedes no saben el esfuerzo, el sacrificio que hace un padre por nosotros. Y por la desobediencia le acontece a uno una necesidad, un accidente. Yo tengo muchos testimonios que me han pasado en mi vida, muchos, pero los tengo aquí guardados aquí. Que incluso no he querido hablar. Ni mi mamá sabe de los testimonios que yo he pasado. Ella no sabe nada de eso. Me lo he guardado. Pero yo le testifico esta noche, mis hermanos, que por la misericordia de Dios estoy aquí. Estoy vivo. El enemigo me ha querido matar, sacarme del propósito de Dios. Pero sigo ahí avanzando, buscando. Porque ya yo conocí el propósito que Dios tenía conmigo. Yo lo conocí. Gloria a Dios. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Propósitos grandes. Solo tenemos que entender el propósito a que Dios nos llamó. Entregarle todo a Dios. Primeramente Dios, después lo demás. Y un día de estos días que antes que yo conociera de Dios, me han pasado cosas fuertes por mi desobediencia. Y no sabía pues en aquel entonces el propósito que Dios tenía conmigo. Pero siempre que tengo uso y razón, siempre he confiado en Dios, siempre he confiado en Él. Y me pregunto siempre de dónde Dios me sacó. Me ha librado de tantos peligros, me ha librado de la muerte. Voy a contar este testimonio porque me nace de verdad contárselo. Me nace porque en una ocasión tenía como 18, 20 años. La vida en aquel entonces para mí era placeres de la vida, fiesta, amigos, que siempre eso es lo que hay, amigos. En aquel entonces cuando uno tiene dinero, lo que le sale a uno es amigos. Y teniendo mi familia, mi esposa y mi hija, yo me iba todos los fines de semana, lo que iba un viernes, y aparecía el lunes a la casa. Pero eso sí, yo llegaba como buen padre, yo dejaba el dinero de la habitación y dejaba el dinero de la comida, y me iba. En aquel entonces todo estaba barato, igual como aquí en Brasil, que cuando uno llegó aquí a Brasil, oye, la plata rendía hace 4 años atrás. Hoy en día se ha puesto un poco fuerte a medida de la inflación. ¿Y qué acontece en aquel entonces? Aquel entonces andaba yo disfrutando. Y siempre había los problemas con mi pareja, los lunes, siempre problemas. Y hablábamos de lunes a jueves. El viernes, si te he visto, no te conozco. Y siempre el mismo tema, siempre lo mismo. Hasta que de allí no se pudo más, pues, y cada quien agarró por su lado, nos separamos. Y entró en mí una aflicción fuerte porque
En aquel entonces, mientras ella estaba conmigo y yo tenía a mi hija, yo estaba tranquilo. Fallaba, le pedía perdón, le suplicaba, me perdonaba, todo bien. Llegaba el viernes, otra vez empezaba lo mismo, el mismo problema. Hasta que llegó el momento que decidió irse y hablamos personalmente y la relación se acabó. Ahí empezó mi aflicción, ahí me hacía falta mi hija, ese abrigo que yo tenía toda la noche me faltaba, la necesitaba. Y mi tristeza, mi dolor, sentí que mi vida se acababa poco a poco y andaba desesperado, andaba en la calle, no le hacía caso a mi familia, hacía lo que yo quería, más ahí no sabía del propósito que Dios tenía conmigo. Quizás era el enemigo que entonces era que me estaba utilizando, que me quería matar. Incluso un día de trabajo de esos mismos días de mi aflicción, subía yo a un edificio, estábamos trabajando en el piso 9 y piso 10. Y mientras iba subiendo la escalera, subía y algo me decía, tírate. Y alrededor de las escaleras no tenía aquello que se llama que pasamano por no asegurarse. Solamente veía si eso lo daba un escalofrío a uno, solamente de mirar de la altura, a 9 pisos, 10 pisos de altura. Algo me decía, tírate, tírate, tírate. Y yo pensaba que iba a hacer un gran daño. Iba a hacer un daño porque yo me iba a lanzar, sí, está bien, gloria a Dios. Pero siempre el enemigo me ponía eso en mi mente. Y al día siguiente iba de nuevo a la misma rutina, al trabajo, y siempre tenía esa voz aquí que decía tírate, 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 tírate. Pero gracias al Señor, gracias a Dios y a su misericordia, yo puedo estar aquí dando este testimonio. Amén. Y dice la palabra que David, antes de David ser puesto lo más alto, donde Dios lo iba a colocar, David tuvo que ser primero pastor de ovejas, un pastor de ovejas, apacentando las ovejas de su padre. No podía ir al combate porque aquel entonces solamente los hijos mayores eran quienes iban al campo de batalla. Y David, por ser el último, era desechado por el padre y por sus hermanos. Como hoy en día los hijos, los últimos, a lo que llaman gordones, ese es el que curruña más, el que abraza más, el que le da lo mimonea. Pero aquel entonces no era el último, allá eran los primeros, que era lo mejor. Y David, en aquel entonces, como Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros, mientras los hermanos estaban en el campo de batalla, un día el padre de David le dice que vaya a llevarle pan, llevarle leche, llevarle comida a sus hermanos y que viera si sus hermanos estaban bien, porque no tenían respuesta de los hermanos de David. Y en ese entonces David va a donde están los hermanos en el campo de batalla. Y en ese entonces estaba todos reunidos porque había